Bueno, pues muy buena tarde, Dayana. Muchas gracias por compartirnos esta entrevista para la revista Tierra, Salud y Vida. Si nos puedes dar tu nombre completo, por favor. Claro que sí, Nat. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Dayana Pineda Pérez. Yo de formación soy nutrióloga, tengo una maestría en ciencias de la salud con área de concentración en nutrición y de unos años para acá me he dedicado al tema de la alimentación infantil, sobre todo en la primera infancia, que va desde que estamos embarazadas hasta alrededor de los 3 años. Buenísimo, Dayana. Pues cuéntanos cómo el número de nuestra revista de este mes va a hablar sobre los quelites. Pero esto tiene que ver con algo que en la alimentación ha cambiado mucho y por eso queremos hablar sobre ellos, porque consideramos que y hemos observado que ya se consume muy poco o mucha gente ya no lo sabe preparar. Tú como nutrióloga, ¿cómo ves esta parte de los cambios en la dieta? Sí, fíjate que, bueno, lo primero que acabas de decir es totalmente acertado, ¿no? Cada vez estamos más divorciados, ¿no? De este tipo de alimentos que son naturales y que son muy regionales. La vida me ha llevado por otras zonas del mismo país y cuando les menciono pues el quiltonil, el quelite, me dicen, pero bueno, ¿y eso como de dónde, no? O sea, no lo conocemos, no lo consumimos, pero aquí en Tlaxcala y aquí en el centro tenemos una historia muy rica en ese sentido, ¿no? Yo leyendo la revista y viendo las otras entrevistas, muchas de nosotros recordamos el ir al terreno, ¿no? Y cortarlos y cocinarlos y hacerte una quesadilla, ¿no? De repente ahí con un poquito de quiltonil, ¿no? O de quelites. Y pues ahora la verdad es que ese es un escenario que está muy divorciado de la realidad de muchas de las niñas y de los niños de nuestros hijos, ¿no? Y eso es pues por muchas situaciones, ¿no? El cambio de vida que tenemos, el andar corriendo siempre y que no nos estamos tomando el tiempo para presentarles a las niñas y a los niños estos alimentos que además déjame decirte que nutrimentalmente son muy ricos. En México tenemos varios problemas de malnutrición, ¿no? Hay algunos que ya los conocemos, desnutrición, ahorita está el tema del sobrepeso y la obesidad, pero tenemos algunos otros temas de malnutrición como son la anemia o la deficiencia de algunas vitaminas en específico. Y este tipo de alimentos, como los quelites, los quiltoniles, son ricos en micronutrientes. Claro, depende de la calidad de la tierra, ¿no? Bueno, y ese ya es otro tema. Pero siempre va a ser mejor o poderles ofrecer, poderles presentar estos alimentos naturales y que, insisto, son locales, porque ahora hablamos mucho de la dieta sostenible, ¿no? Porque esta huella ecológica que dejamos por cómo producimos, cómo comemos, pues también está dejando muchos estragos en la salud y en la nutrición de nosotros como adultos, pero sobre todo pensando en las generaciones que vienen. Entonces, una de las cosas o una de las propuestas que yo platicaba pues con ustedes es el hecho de tener como estrategias para presentarles a los niños estos tipos de alimentos. La más sencilla es agarrar a nuestros hijos y a lo mejor llevarlos a un campo que experimenten pues ver el alimento, ¿no? Ver el quelite, ver el quitonil, olerlo, tocarlo, ¿no? Todo, Probarlo incluso, probarlo, ¿no? así como lo dices, ¿no? Otro gran ejemplo que siempre les digo y sobre todo con esta idea de tejer generaciones es pedirle a las niñas y a los niños que platiquen, por ejemplo, con los abuelos, ¿no? Con las tías abuelas, con las personas más grandes, con nosotros que no somos tan grandes, pero que a lo mejor sí nos tocó vivir esa experiencia de, bueno, ¿qué hacíamos, no? ¿Cómo era la experiencia de ir y recoger estos alimentos, no? Yo me acuerdo que era ir con la abuelita, ir con la canasta, ¿no? Y ayudarle, te iba diciendo este sí, este no, pero todo eso es una situación que te enriquece, ¿no? Hueles, palpas, ves, ¿no? Entonces esto para las niñas y para los niños es muy importante. Y el otro es, bueno, si no tenemos la posibilidad de llevarlos a un campo, que insisto, aquí en Tlaxcala somos muy afortunados porque no tenemos que desplazarnos tanto para llegar a un terreno. A veces hasta al frente de la casa sí. Vecino siembra. Así es, ¿no? A mí me da risa porque nosotros, ustedes tienen su casa muy cerca del río y me da risa porque crecen muchas verdolagas todavía. Ajá, pero claro, ya no las comemos porque
pasan los carros, los perros, ¿no? La gente, entonces dices, no, ya, ese tipo de, pues ya no me lo puedo comer, ¿no? Y mucho menos dárselos a mis hijos. Pero vamos, todavía tenemos espacios para poder ir. Y la otra estrategia que podría funcionar es tener un pequeño huerto, ¿no? Dentro de nuestras casas. Un espacio, llámese un huacal, llámese una llanta o llámese un pedacito de terreno en el que podamos dedicarle a la cosecha de este tipo de productos. Hay muchos, ¿no? Este tema de los quelites en México, tú sabes que es muy, muy variado. Las malvas, ¿no? Los quiltoniles, hay de diferentes formas y de diferentes sabores. Hay algunos que son amargos, pero yo siempre les digo que a los niños hay que presentarles los sabores, ¿no? Porque los acostumbramos a que todo tiene que ser o dulce o picoso y salado, ¿sabes? Entonces, cuando comen otros alimentos que no están dentro de estos dos escenarios, entonces ya no les gusta, ¿no? Y hay sabores muy específicos, como por ejemplo el de los quelites, el de los quiltoniles. O las verdolagas, Las ¿no? verdolagas, el apio, ¿no? Que de repente agarran y dicen, esto no sabe bueno, pero no es que sepa bueno, solamente no les es familiar, es diferente. Entonces, esa es la gran invitación. Hay también una serie de cosas que podemos hacer para enriquecer este tema del desarrollo de las niñas y de los niños. Generar historias a través de nuestra voz, eso también es muy bonito, ¿no? Poder remembrar, ¿no? Nuestra historia como familia a través de un alimento. Podríamos hacer un esfuerzo, sobre todo para aquellas familias que todavía tenemos la fortuna de contar pues con la abuelita o con el abuelito, con las tías, ¿no? Y ver cómo nos dibujamos nosotros a través de cierto alimento. Todas las familias tenemos un alimento o una preparación que nos identifica. Si yo te preguntara, tú me dirías, bueno, pues a lo mejor el mole o a lo mejor los tamales, etcétera. Yo me preocupo cada vez más porque las niñas y los niños cada vez tienen menos esa experiencia, ¿sabes? O sea, esta posibilidad de decir, en mi casa cocinaban tal cosa, o mi mamá o mi abuelita hacía esto, pues con todo este proceso de urbanización, de tener invadidos las cocinas o los espacios con alimentos ultraprocesados, eso se pierde, ¿no? ¿Sabes cuál es uno de los problemas de los alimentos ultraprocesados? Tienen millones, ¿no? Pero uno, y que siempre les digo, es todos los alimentos ultraprocesados saben a lo mismo, ¿no? O sea, es el mismo sabor, porque esa es una de las características que deben de tener, ¿no? Todas las hamburguesas, todo tiene que saber igual. Y la verdad es que los alimentos naturales no. O sea, yo les invito, ¿no? A que, por ejemplo, hagamos un esfuerzo este fin de semana y busquemos los quelites o los quiltoniles 5 diferentes. Y para empezar vamos a ver 5 formas diferentes, 5 tipos de verdes diferentes, porque no son iguales, ¿no? 5 tamaños diferentes. ¿Y qué crees? Son 5 sabores diferentes. O sea, cuando te das la oportunidad de verdaderamente reconocer los sabores desde la conciencia, creo que eso toma mucho sentido para ti como adulto, que quieres transmitir hacia niñas y hacia niños. Entonces, pues está abierta la participación. También podemos, ¿sabes qué? Ir recogiendo las experiencias de cómo los preparan, porque a lo mejor a ti y a mí solo se nos ocurre en quesadilla o a lo mejor con huevito, pero hay un montón de recetas que se han ido perdiendo justamente porque no tenemos los alimentos disponibles o accesibles. Entonces, esa es otra actividad que también podría resultar. Ahorita que estamos con la estrategia de vida saludable en el boom, ¿no? Todos queremos o se están cruzando así, ¿no? Los dedos de ¿y ahora qué le doy? Bueno, a lo mejor es un buen momento. No esperemos que les gusten, también les tengo que ser es un proceso, muy honesto. No esperemos que digan, sí mamá, dame quelites y quiltoniles en lugar de mi churro o de mi papita o de mis, ya saben, estas cantidad de porquerías que comen de repente, pero sí los vas familiarizando con esos sabores y a la larga yo sí creo que educamos nuestro paladar, ¿sabes? Entonces, lo educamos o lo maleducamos, ¿no? Como bien me platicabas hace ratito, pues los alimentos ultraprocesados
te acostumbras a ellos. ¿Cuál es el impacto, digamos, si pensamos a futuro? Porque es eso, a lo mejor de lo inmediato dicen, ay, pues es tantito, pero es como una microdosis, le damos de a poquito, entonces pensar que si en estos momentos no hacemos esos cambios en nuestras dietas, sobre todo en las dietas de los jóvenes y de las infancias, ¿cuáles podrían ser las consecuencias? Pues mira, las consecuencias, además, déjame decirte que ya están documentadas. Justamente antier platicaba con mi esposo y yo le decía, me sorprende cómo la evidencia científica es tan robusta, ¿no? Pero también cómo no pueden contrarrestar todavía toda la mercadotecnia, todo lo que tenemos, porque es una industria millonaria. Claro. Pero a ver, para darte un ejemplo, están asociados con enfermedades crónicas como diabetes, como cáncer, como hipertensión, con sobrepeso y obesidad. Y el sobrepeso y la obesidad están asociados a un montón de cosas, pero también a deficiencia de micronutrientes, porque yo siempre les digo, o sea, un alimento ultraprocesado es un alimento que fabricaron en un espacio artificial, ¿no? Tienen vitaminas y minerales artificiales, porque no es que le quiten, ¿no?, la vitamina de la manzana y se la pongan. Porque uno se va con la finta de que es enriquecido con vitaminas y minerales, ¿no? Y uno cree que está consumiendo algo sano, nutritivo. ¿Sabes qué? Si de por sí el tema de cómo absorbemos los micronutrientes es como toda una ciencia, ¿no? Tiene que haber ahí una sinergia de son varios y contrarresta con etcétera. Cuando son artificiales, el tema todavía se vuelve más complicado, ¿no? Entonces, los riesgos son muchos, pero además no solamente estamos dejando de nutrir nuestro cuerpo o el cuerpo de nuestros hijos, sino que nos estamos llevando al traste el planeta. O sea, y yo siempre les digo que, como dice por ahí un autor muy famoso de cuentos de infancias, el problema es que solo tenemos un mundo, ¿no? Y por ahí le dice a su hijo, se llama Oliver Jeffers, cuídalo, porque solo hay uno. Y eso, de verdad que cuando lo logras interiorizar, dices, sí. O sea, tú ve al súper, ¿no? O sea, yo el otro día platicaba con Ceci y le decía, es que vas al súper y son pasillos completos de alimentos ultraprocesados. Pero además, si te pones a pensar, es basura, ¿no? Son plásticos, son envolturas, es una huella, ¿no? Y más el impacto que hizo para llegar hasta ahí, ¿no? Cómo se produce, incluso la explotación laboral, más si viene de otros países, pues todo la emisión de gases de efecto invernadero. Totalmente. La huella ecológica que dejan los alimentos ultraprocesados también está documentada y es algo de lo que tenemos que hacer, ser conscientes para hacerlos conscientes a ellos. Sí, o sea, tenemos mango todo el año, pero a costa de muchas cosas, ¿no? Tenemos piña todo el año. Yo me acuerdo que la piña era de ciertos meses y el mango era de ciertos... La papaya también, La papaya, ¿no? Ahora hay papaya siempre. Sí. Pero hay que ir empujando hacia las nuevas generaciones para que sean más conscientes, porque de verdad que lo que hoy sabemos, por ahí hay alguna literatura que dice que producir 600 mililitros, por ejemplo, de refresco de cola, lleva consigo el desperdicio de aproximadamente 355 litros de agua, ¿no? Ante la crisis hídrica que estamos viviendo, y eso ya no es de algún día nos va a alcanzar, de verdad, no, al menos aquí en Tlaxcala, ¿no? Sí. Muchos de nuestros pueblos, pues el agua se abastece 2 veces a la semana, una vez a la semana, etcétera. Y esto tiene que ver porque dices, bueno, a ver, yo siempre les digo, cada vez que se tomen un refresco, piensen que no solamente se están metiendo un veneno ahí a su cuerpo, porque está documentado, sino que le están quitando 300 litros de agua a las niñas y a los niños, ¿no? Sí, y eso es muy importante que lo tengamos muy presente, porque de verdad no hay ninguna parte en donde te pueda decir que consumir alimentos ultraprocesados es mejor o trae algún tipo de beneficio versus los alimentos naturales y los alimentos locales. Entonces, en este mes de mayo que celebramos a los quiltoniles, a los quelites, pues es un muy muy buen momento para reflexionar y para volver
pequeños pasos, ¿sabes, Nat? A veces es Ujú. como muy demandante querer hacer tantas cosas, Ujú. pero mira, con que vayas al mercado y le digas, mira, este es un quelite, este es un quiltonil, con que vayas al terreno, con eso vamos dando pequeños pasos para hacerlos más conscientes. Claro. Vengan a la casa de la abuela también, ¿no? Aquí seguramente también habrá ese tipo de productos y a comerlos, ¿no? A comerlos con una quesadilla, a comerlos con huevito, a comerlos a la mejor en tortas, ¿no? Hay muchas maneras de presentar. Esa es otra forma de eh, incidir con los niños. Hay veces que no nos gusta, por ejemplo, el nopal con huevo. Y a Ujú. veces decimos, ay, pues ya no le gustó, ya no le des, ¿no? Ujú. Pero tenemos 1800 formas de Sí, hacer el nopal. sí. Insístele con otra, ¿no? Claro, a Y, lo mejor ¿no? asadito, ahí le Asado, vas así poniendo. es, ¿no? Yo tengo un hijo muy piqui que no le gusta la baba del nopal. Ah, Entonces ya sé que se lo hago asado y y ya. santo remedio y se lo come y es una... Y que ellos participen. A mi hija Así le es. empezó a gustar, tiene 5 años, y cuando ella dijo, yo me voy a rayar mi nopal, Sí. y ella le hace como puede, lo lava, lo limpia, y participa, y es como ella lo hace y se lo come Así con es. tanto gusto, entonces que Sí. participen también es súper importante. Es muy importante que lo conozcan, que vean de dónde se produce, porque ese es otro tema que ahorita Ujú. no, las niñas y los niños de repente no saben o no tienen idea del esfuerzo que implica llevar un Sí. alimento natural a la mesa, ¿sabes? Y Claro. entonces en ese sentido es, pues lo tiramos, Así ¿no? como, O ay, ya, no me gustó, sí. ya. Sí. No, y sobre todo como, yo siempre les digo, no solo aprendo con lo que veo, no solamente aprendo con lo que escucho, sino también aprendo con lo que toco. Hacer esta Ujú. actividad del huerto es muy, muy Claro. educativo, muy integral para ellos. Y yo lo que creo es que genera un sentido y un amor por la tierra, Ujú. ¿sabes? Al final de ahí vienen pues gran parte de lo que comemos, ¿no? Claro. Pero si no la conocemos, si no sabemos de dónde viene nuestra tortilla o lo que estamos consumiendo, pues entonces es muy fácil Sí, rechazar, no o sea, valorar, claro. como para qué, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues esa es la invitación. Agradezco muchísimo esta oportunidad que me dieron. La verdad es que para mí el motor, ¿no? Siempre les digo, hay varios, pero uno de los más importantes son mis hijos, ¿no? Como lo decimos tradicionalmente muchas de las mamás, pero de verdad yo creo que hay que saber combinar distintos roles, pero de poder dejarles a los niños un mundo relativamente vivible, ¿no? Porque estamos viviendo momentos muy difíciles como sociedad. En el ámbito, pues tú lo sabes, ¿no? De cómo está la violencia, de todas las situaciones sociales, aunadas a estas situaciones o a estos patrones de salud y de enfermedad que tenemos. Entonces, pues yo creo que no se vale, ¿no? Si podemos hacer algo, a veces quisiéramos hacer algo, cosas a nivel macro, pero si puedes hacer algo Sí. en tu casa, en tu mesa, háganlo. De Claro. verdad, creo que eso vale mucho, mucho, mucho para ellos. No hay nada como tu hijo diga, vos, insisto, no va a ser así como, ay mamá, qué rico te salió el quiltonil, ¿no? Pero lo comen, lo conocen, ¿no? Y tú creo que también vas como más tranquila por la vida sabiendo que estás haciendo o estás siendo garante del derecho que tienen tus hijos y todas las niñas y todos los niños de este país de recibir una alimentación saludable y sostenible. Buenísimo. Pues Dayana, muchísimas gracias, y si nos gustas pasar algún contacto o si alguien quiere platicar contigo, ¿dónde te podemos contactar? Claro que sí, les voy a dejar, bueno, mi correo electrónico es dapipe19 de Dayana Pineda Pérez 19 @gmail.com, y les voy a dejar ahí en la revista nuestra página de internet y a lo mejor también nuestras redes sociales por si quieren platicar sobre algún tema. Nosotros nos dedicamos a facilitar talleres para agentes educativos en temas de primera infancia. Si alguien está interesado, pues con muchísimo gusto, pero sobre todo y en el marco de nuestra revista, el objetivo es colaborar. Sumemos, por favor, sumemos en términos de alimentación, sumemos en términos de garantizar los derechos de las niñas y de los niños. Muchísimas gracias. Gracias.